El día de hoy vamos a discutir la importancia de la consulta médica y cómo deberíamos mejorarla. Yo sé que muchos de ustedes tendrán muchas quejas de muchas de las consultas médicas que hacemos, en general los especialistas de la salud, así que quédense con nosotros y también denos sus opiniones sobre qué podemos mejorar. El día de hoy nos acompaña de nuevo el doctor Iván Gaona, Gracias. que ha accedido a acompañarnos en esta serie de podcast. Y el doctor Iván Gaona, que es neurólogo de adultos y epileptólogo y director del Instituto del Cerebro, nos acompañará el día de hoy para discutir también la importancia de la consulta médica. Todos sabemos que en la actualidad la consulta médica de la medicina habitual que hacemos o medicina alopática o depende, tiene muchos nombres, ¿no? Como las personas lo llaman. Tiene falencias, tiene muchas falencias que posiblemente han ido empeorando con los últimos años. Y esas falencias es algo que debemos evaluar y tratar de mejorar. Así que la invitación el día de hoy es precisamente a que hablemos de esas falencias en la consulta médica. Yo creo que una de las que más sufrimos todos es el tiempo, ¿no? Sí, gracias antes por otra vez este nuevo espacio y esta oportunidad de hablar un poco más de este tema tan interesante como lo dijimos. Eh, yo pienso que, mira que yo la otra vez estuve haciendo como un barrido de las consultas médicas porque siempre se ha escuchado Esa es una queja eterna. que es eterna, ¿será que, oiga, me atendieron en 3 minutos, ¿no? Sí. Eh, Ni me examinaron. Ni me examinaron. No me miró la cara. No me tomó la atención. No me miró Sí. la cara porque estaba todo el tiempo en el computador. Sí, perdón, lo decimos de esa forma, pero es que son las quejas habituales de los pacientes, no es burla. Y de nosotros también. Sí. O sea, sí, nosotros ¿no? también ponemos la misma queja. Exacto, entonces yo me puse a hacer un barrido de los tiempos de consulta por sistema de salud y salí impresionado, te cuento. Sí, Bueno, cuando uno lo mira es triste. Sí, yo, por ejemplo, esa fue una tarea que tuvimos, bueno, yo hice un entrenamiento en algo administrativo, entonces cuando lo hacíamos, eso es lo comparado entre los sistemas de salud del mundo, por ejemplo, el británico, la media de atención de un especialista son 9 minutos. El canadiense creo que eran 12 minutos. 12 a 15 minutos. Creo que la excepción estaba en el norteamericano, que en el norteamericano hay varios subsistemas de salud también, y hay algunos que son ciertos tipos de seguros que exigen que al menos haya 60 minutos de atención para pagar la cuenta, para pagar lo que cobran, Exacto. pero eso en instituciones universitarias. Sí, y además porque los costos son mucho más altos. El sistema norteamericano pues si es tú lo miras, inviable. por ejemplo, o si tú lo miras, por ejemplo, en el resto del mundo, pasa lo mismo, ¿no? Tú por el sistema general tienes 15 o 20 minutos para hacer consulta, media hora peleando y con suerte, pero pues en la consulta particular cobras mucho más, pero porque además puedes hacer consulta de 1 hora. Exacto, de acuerdo. Yo pienso que, bueno, para los que de pronto no saben, y me parece interesante decirlo, la consulta médica del especialista, el médico general o el que sea, tiene una estructura, ¿no? Sí. Y creo que deberíamos, de pronto, si alguien no lo conoce, hay una parte que es lo que ustedes nos cuentan. Después de eso vienen algunos otros síntomas que aparecen porque nosotros, yo sé que a veces dicen, ay doctor, pero es que usted solo me va a atender un problema y no me va a atender el otro poco que tengo. Entonces, sí, pero es que de verdad que el tiempo no da. No, y es por la estructura. Y es por la Sí. estructura porque la estructura comienza con un motivo de consulta. Entonces nosotros empezamos a hilar ese motivo de consulta y a tratarlo de comparar con enfermedades que tengan el mismo comportamiento dentro de la enfermedad actual. La revisión por sistemas a veces que son otro tipo de cosas, preguntamos los antecedentes. Asociadas o no. Sí, ahora el examen físico general del médico general, que es un poco más detallado, pero el de nosotros, por ejemplo, va mucho más dirigido y nos ayuda a buscar ciertas cosas que tienen que ver con la enfermedad actual. Después hacemos un proceso de análisis, un diagnóstico y un tratamiento. Esa es la estructura universal que todos los médicos hacemos. Y que, por ejemplo, nosotros con los niños, muchas veces hay niños que si igual vas a tratar de tocarlo entre los 2 a 3 años, va a llorar y va a morder y va a pegar. Pero uno lo está examinando desde que entró al consultorio, si camina, cómo se mueve, cómo habla. Entonces muchas veces el examen físico ya lo ha hecho uno mientras va hablando.
O lo que tú dices, ya después va uno a buscar algo en específico. Necesito ver los reflejos, pero es lo que busco. Entonces, este podcast debería llamarse Mitos y Realidades de la Consulta Médica, porque Si acabamos quieres sacamos el nombre, puede ser. porque acabamos de mencionar algunos. Sí. Esa es la historia clínica general, ¿no? Pero yo creo que también hay muchas subhistorias clínicas. Sí. En el anterior, hablando de la transición, Sí. creo que debía tener esa historia clínica otra estructura. La historia clínica debería ser universal y todos los médicos deberíamos conocerla, porque esa es otra talanquera que tenemos. Indispensable. Sí, y otra talanquera que tenemos en lo que también mencionamos un poco antes de que hay alguien que le hayan hecho 5 exámenes, Sí. pero a uno se lo hicieron en la IPS 1, en el hospital 2 y en el hospital 3, y en todos les hacen exámenes diferentes o de nuevo los mismos exámenes y nadie puede entrar. Nadie puede entrar a verlos. Que de hecho yo en algún video anterior sugería eso. Yo decía, yo sé que lo ideal sería que existiera un sistema de historias clínicas universal como la ley lo exige hace tiempo y llevamos años intentando hacerlo, pero no existe. Y a mí me toca decirle a los pacientes, mire, yo necesito que usted tenga su carpetica. Claro. Y ande con su carpeta bajo el brazo. Yo sé que suena ridículo a estas alturas y discutimos sobre inteligencia artificial, pero a estas alturas tenemos que seguir llevando cada quien su carpetica bajo el brazo con la copia de la resonancia, la copia de los estudios, porque si no, uno no los puede ver. Sí, de acuerdo, y se pierde tiempo valioso, como lo Sí. dice Laura, en Tiempo y esos, no sé, recursos. 15, 20 minutos que uno tiene para interaccionar y para hacer todo este proceso que les Sí. acabamos de mencionar, empezamos a tener, o sea, eso que nos falta por conectar. Yo siempre les digo a mis pacientes, los exámenes no son lo más importante. Siempre les hago siempre les hago 2 precisiones, porque yo sé que hay mucha gente que se imagina lo de Star Wars, que lo meten a uno en un aparatico que le dice todas las enfermedades. Sí, eso no sería existe. ideal, pero no existe aún. Y lo que nosotros hacemos es que con un comportamiento de una enfermedad actual esperable, nos orientamos hacia, oiga, esto se parece a tal cosa, y a veces para confirmarlo lo podemos confirmar con tal cual otro examen. Sí, correcto. pero los exámenes no son absolutamente... no son los que hacen el diagnóstico. Exacto, tal cual. Y muy interesante precisarlo así, porque es que yo siento que todo el mundo piensa es que si no me pidieron exámenes no sirvió de nada. La consulta, sí, también es cierto. Pues creo que eso vale la pena aquí explayarlo porque me parece que es primero, a veces uno pide exámenes innecesarios, que son una pérdida de recursos para el sistema. O yo siempre digo... Un factor confusionante. Sí, exacto, porque, oiga, le pidieron un TAC a alguien que no lo necesita y le salió una calcificación cerebral que, no sé, no le estábamos buscando, ¿sí? Un incidentaloma, le decimos exacto, nosotros. Incidentaloma, y entonces de ahí en adelante lo que piensan los pacientes es que por culpa de esa calcificación cerebral, que no está causando nada realmente en mi cerebro... Que no tiene ningún problema real. Mi vida incluso se volvió un desastre. Sí. Eso pasa en algunos pacientes. Sí, porque hay gente que piensa que ya eso es un tumor, que le va a pasar algo terrible, y no era nada, pero pedimos un examen que no necesitábamos y nos emproblemamos. Sí. Eso pasa. Y yo creo que estamos siendo un poco repetitivos porque esas frases circulan una y otra vez entre nuestros pacientes, pero yo creo que sí es importante como especialistas desmitificarlos. Sí, entonces yo creo que, por ejemplo, lo de los tiempos es verdad, los tiempos son cortos. Yo por lo menos soy una de las personas que sinceramente piensa que el tiempo de consulta es corto porque yo nunca aprendí a hacer consulta rápido, voy a ser sincero, o sea, yo siempre me atraso en la consulta. Mis pacientes lo saben, de hecho tengo algunos pacientes que han tenido que aprender a que si piden cita conmigo, no voy a ser la persona que los llama puntual, pero pues tampoco soy la persona que los saca del consultorio puntual. Es una forma de hacer consulta y además es una forma en cómo vemos las cosas. También es cierto que es que nosotros vemos pacientes de alta complejidad, porque cuando llega un paciente a consulta de epileptología es porque ya todos los protocolos básicos de tratamiento se han intentado y no funcionó, entonces nosotros tenemos que buscar alternativas diferentes y pues eso no se hace en 10 minutos. Claro que quiero hacerte un llamado ahí porque lo que tú dices, al epileptólogo, ¿qué es un epileptólogo? Entonces viene el neurólogo, neuropediatra, y el neurólogo, neuropediatra hace un periodo en su vida de formación adicional en epileptología. ¿sí? En epileptología. Entonces a esa consulta deberían llegar los casos más difíciles. Por eso es que a veces nosotros les decimos, oiga, devuélvase a la corte. ¿Qué quiero decir con eso? Es, mire,
Usted tiene... Una epilepsia sí, la controlada. mayoría de las epilepsias se controlan con un medicamento. Entonces, usted solo necesita este medicamento y que le hagan estos exámenes basados en una guía de manejo, o sea, como en unos parámetros que se deben seguir mensualmente, anualmente, no sé, como lo hayamos establecido para cada enfermedad, pero no necesitan la atención de un subespecialista. Eso vale y cabe para el subespecialista en sueño, el subespecialista en trastornos del movimiento, del nervio periférico, etcétera. Y que es algo que ocurre y que no es fácil que la gente entienda. Exacto, sí. Por ejemplo, yo he tenido pacientes que, no sé, solo vienen para reformularles un medicamento y perdón, lo simplifico de esa manera y no quiero sonar sarcástico, pero nuestro deber yo sé que la razón de existir de esta estructura es tratar de educar, es que de verdad entendamos que hay algunos tipos de manejo y unas rutas que se deben seguir y seguir esas rutas. Nosotros hacemos parte de ellas, pero no tenemos que, digamos, llevar la patología de todos los pacientes. Porque, sí, no, y además es imposible. Sí, a veces lo puede llevar, exacto, el pediatra, sí, por ponerle un ejemplo. Sí, o sea, un paciente que está controlado y solo necesita que le reformulen su medicamento, que no es lo único, porque además tiene su desarrollo de vida normal, las patologías intercurrentes, lo puede hacer el pediatra, lo puede hacer el internista, lo puede hacer el médico familiar y no agotar un recurso limitado como una consulta de su especialidad. Exacto. Eso es verdad. Mira, ya de especialistas habemos pocos, sí, neuropediatras y neurólogos no hay muchísimos en Colombia. Y, por ejemplo, solo por poner una sola de las patologías que es la más frecuente, dolor de cabeza, epilepsia. La epilepsia tiene 1.800.000, 900.000 pacientes en Colombia. No habría forma de que los veamos todos. No habría forma. Entonces tenemos que dar rutas de manejo. O sea, todos no tienen que ir al neurólogo, todos no tienen que ir al neuropediatra, o algunos tienen que hacerlo 1 o 2 veces en la vida o cada cierto tiempo, pero las reformulaciones y demás cosas pueden continuar. Se pueden hacer en otro lado. Eso es verdad. Entonces ahí tenemos como esas pros y contras, ¿no? ¿El tiempo es corto? Yo creo que sí. A mí me parece que una consulta requiere un tiempo suficiente para que se establezca la relación médico-paciente que requiere confianza. Eso, no nos mintamos, no se hace en 5 minutos. De acuerdo. Creo que ahí sí hemos pecado, al menos en la medicina que llamamos alopática, en que encontrar esos equilibrios entre costo-efectividad son difíciles, ¿no? Porque claro, muchos de estos tiempos y estas formas en que se diseñan las cosas en el sistema de salud son por costo-efectividad. Entonces, si yo tengo un médico 6 horas el día de hoy, tiene que verme la mayor cantidad de pacientes que se pueda, pero nos pasamos. También es cierto que nos pasamos, nos vamos para el otro lado. Y entonces también terminamos haciendo una cosa que nos critican mucho y que es cierto, es también algo que nosotros mismos nos criticamos con frecuencia y es la supraespecialización, que es lo que tú decías, ¿no? Pues que tengo 10, 15 minutos, tengo 20 minutos y vino porque le duele la cabeza. Yo trato de resolver que le duele la cabeza. Resulta que de pronto le duele la cabeza porque tiene una depresión crónica, porque tiene un problema osteomuscular que está cronificando el dolor de cabeza, porque. Y en una consulta muy corta, entonces uno se enfoca en el dolor de cabeza y se le pueden quedar por fuera muchas cosas que son el origen final de las patologías que tiene el paciente, ¿no? Bueno. Eso es cierto, no lo critican mucho, es verdad porque es un riesgo alto que pasamos con este sistema de costo-efectividad que es el que estamos manejando la mayoría de sistemas y que, claro, genera este tipo de casi que vicios de diagnóstico de supraespecialización porque no permite ver otras cosas. Es difícil porque también es cierto que no puedes tener un médico supraespecialista y que vea 3 pacientes al día. De acuerdo. Eso solo pasa en Doctor House. Literal. Afortunadamente eres supraespecialista en todo. Es supraespecialista en todo y solo ve 3 pacientes al día y además los trata mal y no le pasa nada. Sí, eso no existe. Eso no existe. Así no es la vida real. Pero sí son un problema que no es fácil, ¿no? Entonces creo que ese reto que tenemos los del personal de salud, los que hacemos parte como del sistema de salud y los pacientes también, porque finalmente quienes debemos exigirle al sistema de salud pues somos todos los implicados, ¿no? Los pacientes, el personal de salud, las partes administrativas, que no hay que demonizar a la gente, o sea, debo decirlo, uno a veces demoniza al pobre auditor, al pobre administrador, que trate de hacer su trabajo lo mejor posible, pero sí hay que encontrar equilibrios, porque de todas formas, mientras el sistema de salud tenga una presión tan grande para que sea costo efectivo, esa costo efectividad hay que
ver cuáles son sus definiciones, porque su definición es puramente económica, que es el costo obviamente, y la efectividad cómo la medimos, a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Yo creo que hay muchas veces el problema es que medimos muy a corto plazo y no nos damos cuenta incluso que si consultó 3 veces por una cefalea y no estamos viendo el otro, de pronto se va a complicar al paciente de aquí a un año y resulta tener una depresión mayor, De acuerdo. una hipertensión arterial subclínica no diagnosticada, alguna cosa extraña y se va a complicar a largo plazo. Entonces creo que es más esa invitación. Sí, el tema de la superespecialización, yo creo que hicimos una mala copia y perdón por ser tan crudo, del sistema norteamericano, bueno, estadounidense, Estadounidense, ¿no? sí. Porque el problema del sistema estadounidense fue que se segmentó por muchísimas subespecialidades, ¿no? No es por como que suene como crítica, pero bueno, no, realmente lo es. Sí, porque pues, uno no puede tener un subespecialista para cada órgano, o sí para cada órgano, pero para cada, el dedo gordo del pie derecho, sí. Siempre lo decimos. Para cada patología, por más que nosotros somos epileptólogos, es verdad que es retador para el sistema, sí. Exacto. Lo que te digo, yo recuerdo, bueno, lo que hablamos tal vez antes es que en Colombia, ¿cuántos? ¿Hay 100 neuropediatras tal vez? 100 algo, ya sí, somos más, pero igual que, bueno, no pasamos los 200. Lo que decíamos, por ejemplo, solo para epilepsia y cefaleas debe haber unos, no sé, 10 millones de usuarios, ¿no? Solo para epilepsia hay uno. Sí, hay para epilepsia hay 1 millón. O sea, no habría suficientes especialistas, entonces el hecho de subespecializar y segmentar tanto no es ninguna buena idea para ningún realmente sistema de salud. Creo que lo comentábamos, es que el especialista tenga esa oportunidad de ser más eficiente en su atención y devolver al usuario, oiga, váyase con su médico familiar, que esa figura de médico familiar también se ha perdido, creo que lo debíamos mencionar ese tema un poquito más, váyase con su médico familiar que lo siga y devuélvamelo en 1 año a ver cómo va, ¿no? Eso hace parte de una guía de atención, de una estructura de atención que debemos tener por patología, pero tener esa persona, ese médico familiar que asume el paciente e incluso conozca el resto del núcleo familiar y el entorno. Exacto. Claro, es que es esa figura de médico de cabecera que se ha perdido, ¿no? O sea, un médico de cabecera es un médico que conoce de verdad al paciente, sabe qué le pasa, cuáles son sus hábitos, a qué tóxicos incluso está expuesto en su casa, porque depende, no es lo mismo dependiendo de la zona en donde uno viva, el trabajo que uno tiene, o sea, esa figura integral de médico de cabecera creo que se ha perdido y es necesario. Y hay varias formas de instaurarla, ¿no? O sea, uno podría ser un médico de cabecera, por lo que tú dices, sería muy costoso para el sistema que una persona que sea supraespecializado o que tiene tantos estudios específicos en un área, sea el médico de cabecera de cuántos. No va a poder ser de todos, sino una cantidad pequeña. Entonces es mejor un médico de cabecera que vea pacientes de forma más integral y que haya más médicos de cabecera, que depende de la figura, puede ser un médico general que se encarga de medicina más familiar, puede ser un médico familiar, que la figura existe precisamente porque los preparen para eso, un internista, una persona que sea de cabecera que tenga el rompecabezas completo, el panorama completo, y que si tengo un problema en específico en esta área, pues pueda mandar al paciente a el especialista en eso, que me va a mejorar el panorama, me va a dar ideas nuevas y opciones y sugerencias de cómo manejar eso específico, pero sin perder el panorama general. Sí, de acuerdo, o sea, yo creo que eso es bueno reiterarlo y dejarlo bien claro de que no estamos diciendo que el especialista y el subespecialista no sean necesarios. No, lo son. Lo son, lo somos, pero hay que tener una estructura de atención para el paciente en su integralidad. O sea, hay gente que no solo tiene epilepsia, entonces claramente no la va a ver el epileptólogo. Hay gente que no solo tiene Parkinson, no solo va a ver el especialista en Parkinson, sino tiene diabetes, hipertensión. Por eso debería haber alguien encargado de su atención y también de guiar sus otras patologías, porque realmente los estamos viendo como si fueran ruedas sueltas y eso hace que el uso de el subespecialista y el especialista se convierte en abuso. Como lo decíamos, casi que solo el sistema estadounidense hace eso, porque el resto, y más donde nos basamos como el chileno, el inglés, el canadiense, están basados en una atención por medicina familiar que es
que es la de la inicial y la que se mantiene transversalmente en todo tipo de atenciones y subatenciones que vaya a tener el paciente. Digamos que la medicina norteamericana, la estadounidense en específico, tiene ese vicio, ¿no? Que nosotros también lo tenemos. O sea, muchas veces yo tengo pacientes a los que termino manejándoles patologías generales por necesidad, porque nadie más los ha visto, porque está generando, por ejemplo, hay niños con muchas patologías gastrointestinales o infecciosas que afectan su evolución en la epilepsia. Exacto. Y termino manejando eso, ¿por qué? Porque tienen cita conmigo y con nadie más. Pero es verdad que no debería ser el recurso de una consulta de epileptología, que somos pocos, que las citas están lejos, quien resuelva un problema que debería ser más integral desde otro punto de vista. Y eso tiene su vicio desde el sistema de salud y desde las personas también, ¿no? Porque en Colombia somos muy de... es que si tengo dolor de cabeza, que me vea el experto último, el mejor en cefaleas. De pronto no lo necesitas. Uh-huh. De pronto sí, de pronto no. Sí. O de pronto, entonces ahí también entra ese conflicto, ¿no? Yo hago bromas con los pacientes a veces porque me dicen, no, es que a mí me vio el mejor, voy a decirlo, el mejor cirujano general del mundo. Yo decía, ¿dónde harán el concurso de cirujanos generales? Para saber ¿dónde será? Sí, yo digo, todos los médicos tenemos habilidades específicas y claramente somos personas, ¿no? No hay que olvidar ese ítem, somos personas con calidades y cualidades específicas cada uno. Entonces eso también hay que tenerlo claro cuando ustedes o colegas y pacientes tengan interacción para no irnos a sesgar y a limitar también todo eso de lo que hemos hablado. Sí, porque el objetivo es como finalmente poder estar bien y hacer las cosas bastante bien. Así que, resumiendo un poquito, sí tenemos problemas con la consulta médica, claro, desde diferentes puntos de vista. Desde los pacientes exploramos como algunas de las quejas principales que nos llegan a nosotros desde ustedes, las que tenemos nosotros mismos. Y creo que no hay una respuesta única, no hay forma de solucionarlo acá. Ojalá se pudiera solucionar tan fácil las cosas en la vida. Es más difícil de solucionar. Podemos hablarlo mucho, pero tenemos dificultades grandes que son, efectivamente, el tiempo de las consultas deberían ser un poco más adecuado. El adecuado depende mucho de esos ejercicios de costo-efectividad que se hacen dentro de los sistemas de salud, ¿no? Y tal vez invitar a que esos costos y esa efectividad tengan parámetros que vean más a mediano y largo plazo, que a veces siento es parte de con lo que pecamos, porque vemos, digamos, indicadores de pronto muy cercanos que no permiten ver ese beneficio, por ejemplo, a mediano y largo plazo, que sí es muy importante la figura del médico de cabecera y establecer esa relación de confianza que a veces se ha perdido. De acuerdo, muchas gracias por este interesante tema. Creo que aquí hay mucha tela de donde cortar y podríamos hablar horas. Me parece interesante de todo esto que les dejamos planteado, qué es lo que hacemos como ejercicio de los médicos también a los usuarios del sistema de salud, que yo sé que en muchos casos son ustedes. Hay una estructura, hay un direccionamiento de la consulta para saber también cómo los podemos ayudar y también volvemos a utilizar el término ser más eficientes ayudándolos. Sí, es correcto. Muchas gracias por quedarse hasta el final, quienes se quedaron. Les recuerdo darle like al video si les gustó, que lo compartan, todas esas cosas que todos los youtubers dicen y que les hemos ido aprendiendo, para que podamos seguir haciendo estas actividades educativas y de divulgación médica. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Adiós.